El máster de envejecimiento saludable y calidad de vida es un máster oficial que tiene el formato original de casi todos los másters, con 60 créditos, de los cuales la mitad son créditos obligatorios. Luego tienen otras 18 créditos de asignaturas optativas, que 6 de esos los pueden convalidar por prácticas en empresas, y luego tienen la defensa de un trabajo fin de máster con 12 créditos. El envejecimiento es una realidad que tenemos hoy en día. Hay un cambio demográfico que está y que es una oportunidad y que nos plantea unos retos a la sociedad. Entonces, desde este máster intentamos un poco dar respuesta al envejecimiento para fomentar que lleguemos a edades más avanzadas con un estado de salud más óptimo. Tenemos un poco asignaturas de todo tipo. Hay asignaturas de carácter obligatorio y optativos. Damos desde cuidados de enfermería, desde fisioterapia, fisiología, fisiopatología, epidemiología, que serían un poco como las obligatorias o las troncales, y luego, dependiendo un poco del grado del que venga cada alumno, pues puede elegir unas optativas u otras en las que se habla desde robótica, nutrición, anti-aging, un poco dependiendo del perfil que quiera coger cada alumno. El grupo que tenemos actualmente, por ejemplo, es un grupo multidisciplinar, y lo hacemos un poco queriendo, porque tanto el grupo de los alumnos es multidisciplinar como el grupo de los profesores también somos un grupo multidisciplinar, y creemos que eso siempre suma. Los distintos enfoques creemos que crean sinergias y lo buscamos un poco. Entonces, esa es la idea, tanto en los alumnos como en el profesorado también, que venimos de distintas disciplinas. Desde que empecé la carrera siempre he tenido un especial interés en la investigación, ¿no? Además, más teniendo en cuenta que la fisioterapia siempre ha sido una disciplina un poco empírica, vamos a decir, ¿no? de ensayo-error, y nunca ha tenido esa cultura de la ciencia, ¿no? de probar que las cosas realmente funcionan de una manera rigurosa. Entonces, este máster está bastante enfocado pues eso, a gente que quiere seguir una carrera un poco académica o investigadora. Al ser un máster oficial, da directamente acceso a doctorado. Entonces, una de las vías sería la investigación, la carrera académica, etcétera. Y otra de las vías es un poco formar profesionales que desde la sociedad hoy en día ya nos están demandando de distintas disciplinas, es decir, desde gimnasios, para formar un gimnasio que resulte atractivo a una persona de una edad avanzada, o la Silver Economy, que es un término que se ha acuñado relativamente reciente y que asocia un poco a la economía asociada a mayores de 50 años. Entonces, por un lado, es un perfil profesionalizante para dar respuesta a ese mercado, y por otro lado, es un máster que da acceso a una carrera académica. Yo de formación soy fisioterapeuta y he estado 15 años trabajando en atención directa en personas mayores. Entonces, este máster para mí era, por una parte, aumentar mi formación en el conocimiento de las valoraciones y las intervenciones que se hacen en personas mayores, y también, por otro lado, acercarme a lo que es la investigación en las personas mayores. Me parecía un máster interesante, puesto que toda mi carrera profesional ha ido dirigida a las personas mayores, en concreto en la asistencia en residencias, y era el máster que mejor encajaba para mi formación y por mis intereses. El máster me ha dado también la oportunidad de tener como una visión un poco general de lo que se está haciendo hoy en día en el entorno del reto del envejecimiento, porque es un reto, ¿no? Y bueno, conocer más de cerca también pues las oportunidades que están surgiendo en torno a la economía que rodea el envejecimiento. Uno de los puntos fuertes que puede tener nuestro máster es que tenemos a día de hoy más de 20 convenios con empresas, tanto públicas como privadas, en los 3 territorios históricos del País Vasco, que son a día de hoy punteras en el campo del envejecimiento y muy variopintas. Hablamos desde empresas como Tecnalia, que hablan con robótica, cosas de investigación de I+D+I, o incluso Fundación Matía, con Osakidetza, con hospitales públicos y privados. Entonces, tenemos una gran red con entidades importantes en el campo del envejecimiento que nos están pidiendo personal cualificado para dar respuesta a este cambio demográfico que está ya hoy en día. Está bastante orientado a la investigación y creo que hay ponentes muy formados en el ámbito de la investigación,
Luego aparte considero muy importante también que tienen muchos contactos con varias entidades y varios centros de referencia en el entorno del envejecimiento, a los cuales pues, se realizan visitas durante el curso y muchos de los cuales hay oportunidad también de hacer prácticas, como ha sido mi caso, y ya digo que estar en contacto con todos esos distintos centros o entidades que trabajan en torno al envejecimiento pues, te da la oportunidad de saber de primera mano qué es lo que se está haciendo en este entorno. Puede ser un campo de muchas oportunidades, puesto que la gente vive cada vez más años y va a necesitar cuidados no solo de profesionales como la fisioterapia, de diferentes profesionales como pueden ser enfermería, psicología. Entonces, yo creo que es un máster dirigido a todo tipo de profesionales. Pues, por ejemplo, toda la serie de desarrollos tecnológicos que se están llevando a cabo con el objetivo de ofrecer, como decía Miriam, pues, diferentes tipos de cuidados o diferentes tipos de asistencia a personas mayores que están ya en una situación de dependencia, por ejemplo, ¿no? Hay mucho desarrollo tecnológico en torno al envejecimiento cada vez más. En mi caso sí que me ha servido para dar el salto a una carrera investigadora y también me ha servido para poder iniciar mi carrera docente como profesora en la Universidad del País Vasco.